Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Vamos a leer de los versos 1 hasta el 15. Juan 6, de los versos 1 al 15. Leo para ustedes. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El glorioso Hijo de Dios, que tiene compasión de las multitudes. Este es el mensaje para esta mañana en la serie del Evangelio de Juan que estamos continuando. El pastor Eduardo continuará en el último mensaje de Apocalipsis el próximo domingo. Aquel que nació en Belén no es cualquier niño. Aquel que nació en un establo en medio de animales y se humilló no es alguien que usted pueda pasar y dejar de lejos. Este es el Dios, este es el Creador, el que hizo todas las cosas de la nada, como dice Juan capítulo 1. Tiene poder para hacer cualquier cosa, nada detiene su mano, y puede hacer o obrar un milagro en una persona como en miles. Para él no hay diferencia, porque es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo ha querido que quedara registro de este maravilloso milagro que hoy hemos leído en los 4 evangelios. No siempre es así. La vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, este milagro que por muchos fue visto, pero fueron sus apóstoles y aquellos otros como Lucas, que fueron testigos fieles y presenciales de lo que pasó en aquel momento, como escritores guiados por el Espíritu Santo, para que hoy tengamos este relato. Y estos hombres no contaron este relato como lo cuenta un reportero, nada más dando la noticia de una forma objetiva, sino ellos, como hombres inspirados, creyendo verdaderamente al Hijo de Dios, dieron realidad y veracidad a los hechos que pasaron en aquel día. Entonces en Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y aquí en Juan 6 tenemos el mismo relato. Pero como estamos siguiendo una serie en Juan, nosotros nos vamos a enfocar básicamente en este y tomando algunas referencias de los otros pasajes. Los milagros tenían un propósito, no fueron hechos por casualidad.
Cada uno de los hechos fue hecho con una divina intención. Este milagro nos revela el poder del Hijo de Dios, lo majestuoso del Hijo de Dios. Pero servirá como base para mostrarnos verdaderamente quién es Él en los pasajes que veremos en los próximos domingos, pero también para revelar la condición de aquellos que se decían seguidores de Cristo. El corazón será revelado, el ser interior saldrá a la luz. ¿Es de Cristo o no es de Cristo? ¿Es discípulo o no es discípulo? Entonces comenzamos en el capítulo 6, viendo un poco del contexto histórico de tiempo y espacio que nos ayudará también en el resto del mensaje. Estos lugares que se nos cuentan aquí existieron y existen. Los tiempos y todo lo que pasó no es una invención. Juan inicia en el capítulo 6 diciendo después de esto. No significa después de esto que pasaron inmediatamente los hechos o las cosas que nosotros vamos a ver aquí en el capítulo 6 en relación al capítulo 5, sino que fueron cosas que pasaron un tiempo después. No fue algo inmediato lo que estaba pasando, sino da la idea de eventos que pasaron posteriormente. Nos dice también cosas muy interesantes, nos dice que había hierba en aquel lugar, mucha hierba, entonces podemos considerar que era un tiempo muy especial, posiblemente el tiempo de la primavera, donde hay abundancia, donde hay mucha vegetación en aquel lugar. En los otros evangelios se nos comenta que esto pasó inmediatamente después de la muerte de Juan el Bautista. Y recordamos por los otros evangelios que era Herodes el que había decapitado a Juan el Bautista. Aquí no se menciona, pero nosotros vemos que en el capítulo 5 el Señor Jesucristo menciona a Juan el Bautista como aquella lámpara, como aquella pequeña luz que alumbró a los hombres, pero por un poco de tiempo. Entonces hay completa relación, hay completa veracidad de las cosas que aquí están pasando. No debemos de tener dudas de estas cosas. También obviamente la muerte de Juan el Bautista no fue una casualidad, cumplió el tiempo que Dios tenía determinado para él. Este milagro es realizado en una región llamada Galilea y particularmente, viendo los otros evangelios, en Betsaida. Según Lucas, quedaba al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y es interesante esto de Tiberias. No era el nombre que usualmente los judíos usaban. Ellos usaban como Genezaret o Cineret y no usaban el de Tiberias. Este nombre Tiberias salió porque uno de los emperadores romanos a una de las ciudades le puso ese nombre Tiberias y tiempo posterior se conoció así como el mar o lago de Tiberias. Eso nos habla mucho del tiempo en que fue escrito. Posiblemente, como tenemos registro, uno de los últimos evangelios en ser escrito. Este mar o lago era bastante grande, bastante grande. Bueno, los que han tenido la oportunidad de aquí en Costa Rica pasar cerca del lago Arenal, que es nuestro lago más grande, aunque allá en otros países hay lagos mucho más grandes, aquí al norte tenemos lagos mucho más grandes. El lago de Arenal, para que lo sepan, tiene 30 kilómetros de largo, más o menos, y 5 kilómetros de ancho. Esa es la extensión de ese lago Arenal. Este mar o lago de Tiberias tenía una extensión de 22 kilómetros de largo por 14 kilómetros de ancho. Entonces, si usted se paraba a un lado, posiblemente usted no veía al otro lado. Era mucha distancia. Entonces, se le conocía como un mar por lo extenso, aunque verdaderamente era un lago de agua dulce. Se nos habla de una montaña también o de un monte. Y no es como los montes aquí en Costa Rica, que usted llega a un monte, ¿verdad? Y de una vez es una gran elevación con mucha vegetación, con rocas. No, posiblemente ese monte que se menciona ahí
Hay que considerar que era un lago y a la par de los lagos que hay, extensas llanuras. Entonces era una llanura y había un monte. En el original se dice al monte. Entonces era una elevación con bastante hierba donde la gente podía ir y descansar ahí. No era una elevación de 1000 o 1500 metros de altura. No, era una elevación nada más para subir, que era un poco más que la llanura a los lados del lago que se menciona en este pasaje. Y permitió la reunión de muchas personas. El escritor registra estos eventos. Yo solo puedo pensar en cuánta sabiduría de nuestro Señor, ¿verdad? Cuánta sabiduría de nuestro Señor para reunir a tantas personas en un lugar. Imagínense que nosotros tuviéramos que reunir 5,000 personas. Ya tendríamos que buscar un lugar bien amplio, hacer toda la logística, mandar anuncios. Y el Señor en un solo momento convocó 5,000 personas. En un lugar preparado. No había asientos, pero había una hierba donde la gente podía descansar. Qué sabiduría, qué conocimiento, qué poder del Señor. No hay nada que pase por casualidad. El Señor estaba ahí, en medio de ese lugar, y estaba con todas esas personas. Además se nos dice que era el tiempo de la Pascua. Esto nos confirma también la gran cantidad de personas, especialmente judíos, recordando cómo el Señor había libertado al pueblo de la esclavitud en Egipto. Cómo habían sido libertados cuando Dios levantó a su siervo Moisés. Celebraban la Pascua y esperaban ¿qué? Esperaban un nuevo Redentor, pero no se daban cuenta que ahí tenían a su Pascua, el Señor Jesucristo. Aquel que verdaderamente murió, crucificó para la redención de su pueblo. Bueno, entonces tenemos un poco del contexto histórico, de la situación, del tiempo, del lugar, que nos dan una imagen de lo que estaba pasando en aquel momento. Vamos a hablar entonces ahora de la preparación para el milagro. Verso 5, Juan capítulo 6, versículo 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Lucas capítulo 9, versículo 11, leo para ustedes también. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Marcos capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cristo había sanado a muchos. Como nuestro pasaje nos dice en el versículo 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Veía las señales que hacía en los enfermos. Y el Señor está en medio de ese lugar, tiene compasión de la gente, sana a muchos de los enfermos, les habla el mensaje del Evangelio. Está solucionando tanto sus problemas físicos, viendo su condición espiritual, pero también se da cuenta de una necesidad que hay en medio de toda esa cantidad de gente. Había comenzado posiblemente de temprano y la Biblia nos dice que ahora ha llegado el tiempo de la noche. Está oscuro o está oscureciendo. ¿Y qué está pasando? La gente tiene hambre. La gente está hambrienta. Y antes de que alguien mencionara que tenía hambre, ya el Señor sabía que tenían hambre. Antes de que alguien levantara su voz y dijera, Señor, aquí hay un montón de hambrientos. No, ya el Señor sabía que tenían hambre. Ya el Señor sabía. Entonces Él pregunta a uno de los suyos, a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde? No sabemos por qué en especial Él le pregunta esto a Felipe. Se lo pudo haber preguntado cualquiera de los otros
apóstoles, pero el Señor es sabio y Él sabe todas las cosas. Podemos recordar que este Felipe fue el que unos versos más adelante le pregunta al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre. Y el Señor con compasión, pero Felipe, si hace tiempo estoy con ustedes, si has visto al Padre, me has visto a mí, has visto al Padre. Posiblemente el Señor, viendo el corazón de Felipe, vio en él un corazón que no estaba convencido totalmente de que Jesucristo es Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces el Señor le hace una pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Y Felipe sacó la calculadora. Señor, tenemos problemas. 8 meses de trabajo, 200 denarios no alcanzarían para alimentar a esta multitud. Señor, no me dan las cuentas. Tenemos aquí un problema serio. Esto es demasiado para nosotros. ¿Cómo hacer esta obra que nos has mandado hacer? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo podemos hacerla, Señor? La Biblia nos dice en el verso 6 lo siguiente: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. El apóstol Juan registra esto. La palabra para probar ahí es pirazzo en griego, que es una palabra para probar que puede ser usada en sentido positivo o negativo según el contexto, ya que también se usa para tentación. Pero recordemos que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propio corazón cuando es atraído y seducido, dice la Biblia. Pero aquí lo que tenemos es una prueba, no para que Cristo supiera lo que había en su corazón. Cristo no necesitaba una prueba para saber lo que había en el corazón de Felipe. Ya Cristo sabía. La prueba era para él, era necesaria para su propia vida, para que él pudiera confirmar lo que había en su corazón en relación a Cristo. Ya que para Cristo sanar a uno o alimentar 5,000 no era diferente, porque para él todo es posible. No solo los que llegaron ese día necesitaban ser instruidos y ver las maravillas del Señor, sino los que estaban con él necesitaban reconocer si verdaderamente creían en él como el Hijo de Dios. Gracias a Dios por esta mañana, por todos los que han venido por primera vez. Gracias a Dios. Gracias a Dios por los que han venido a escuchar la palabra de Dios y a conocer y ser enseñados. Pero también los que ya tenemos tiempo de estar aquí por la gracia de Dios, necesitamos ser enseñados hoy también. Necesitamos creer hoy más que ayer. Necesitamos confiar más en el Señor. Entonces, esto que pasó a Felipe también nos involucra a nosotros. Es parte de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces aparece uno de sus discípulos, Andrés. Aparece Andrés, hermano de Simón Pedro, y le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Eran panes de cebada. Este pan era el que se consumía entre los pobres por su sabor y precio, pero no significaba que fuera menos nutritivo. También pescado. No se imaginen un pescado frito con papas, ¿verdad? No era ese. Era el pescado que llevaban los viajeros en aquel entonces, que era pescado posiblemente secado con sal
para poder llevarlo por largas distancias. Recuerden, no había un refrigerador, no había congelador. Entonces los viajantes llevaban este tipo de alimentos básicos para esas grandes distancias. Entonces, esto era lo que había en aquel momento. Aquel trozo de pan o los panes de cebada eran la cuchara para poder tomar los otros alimentos y así poder tener lo necesario. Según el relato de Juan, fue un joven que trajo estos alimentos a Andrés y éste los llevó al Señor. En otros relatos parece como que los discípulos eran los que tenían estos alimentos y los llevaron al Señor. No hay ninguna controversia en esto. No hay ninguna controversia. Algunos han querido enfatizar el asunto del joven que está ahí llevando estos alimentos. Algunos han tratado de exaltar a este muchacho y lo han puesto como aquel que vio la necesidad y entonces este joven fue clave para la realización del milagro. Miren, Cristo no necesitaba de nadie, él podía hacer el milagro solo. Pero cuando ese joven, no sé, en su casa o no sé de dónde salió o quién se los dio o si su mamá se los dio para el camino, cuando los puso ahí, esos panes y esos peces, él nunca se imaginó lo que Dios haría con eso. Nunca se imaginó. No fue casualidad que ese día ese joven pusiera eso ahí. Tenían un propósito eterno y Dios lo usó para su gloria. Porque el que debe ser exaltado en este pasaje no es el hombre, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque podríamos muy fácil poner la mirada en este joven que llevó estos alimentos y poder decir, uy, vean, qué bueno, que vio el problema y tomó una acción y exaltar al hombre sin poner la mirada en Jesucristo. Es Jesucristo aquí el que debe ser exaltado en toda su gloria. No se dice el nombre de este joven, ni se dice que este joven hubiera tenido una fe tal que creyera más que los otros. No se dice esas cosas, sino más bien todos vieron en un momento una imposibilidad a lo que estaba pasando en aquel momento. Todos se dieron cuenta que humanamente alimentar a esa cantidad de personas era imposible. No es como decimos, echémosle más agua a la sopa. No era posible, no había forma de hacerlo. Podemos imaginar este momento viéndose unos a otros, viendo los panes, viendo los peces, viendo la gente y en un estado crítico, sin saber qué hacer. Es imposible realizar lo que solo Dios puede hacer. Es interesante que ninguno le rogó al Señor que hiciera algo o que dijera que creyera que Él podía hacer algo. El problema era tan enorme que hizo que la fe y confianza en Cristo por un momento desaparecieran o disminuyeran. El milagro del Hijo de Dios el Creador. Entonces Cristo toma la batuta en todo esto. Él es el que está a cargo de todo esto. Cristo entonces, sin regañar a nadie, sino con la misma compasión con que vio a los necesitados de enseñanza, a los que necesitaban salud, ahora ve la necesidad de alimento y hace recostar la gente o sentarla. Cristo toma aquellos alimentos y como lo registran los otros evangelios, Él oró a su Padre, Él levantó los ojos. Dice la Biblia que Él dio gracias. Siendo tan pocos alimentos, dio gracias. Siendo alimentos que para otra persona hubiera dicho, esto no parece ser nada. Pero el Señor levantó sus ojos
y dio gracias por lo que había sido provisto. Unos pocos de pan y unos peces. Dar gracias a Dios es una de las cosas que dice Romanos capítulo 1 que los hombres olvidan hacer. Se envanecen en sus propios razonamientos. Esto que yo tengo es por mis fuerzas. Vean mi alacena, está llena porque yo pude trabajar mucho, porque yo tengo muchos estudios, porque pude ahorrar mucho. Vean lo que yo tengo. Pero qué razonamiento más necio. ¿Quién hizo salir el sol? ¿Quién hizo bajar la lluvia para que crecieran esas plantas? Para que pudiéramos tener alimento en medio de nosotros. ¿Quién dio la sabiduría a los hombres para preparar esos alimentos y tenerlos hoy? ¿Acaso no es Dios? ¿Cuántas veces hemos olvidado en nuestra vida y hemos pecado no dando la gloria a Dios, olvidándonos dar gracias? ¿Cuánto debemos enseñarle a nuestros hijos dar gracias, sea mucho o sea poco? ¿Cuánto nosotros debemos estar agradecidos por lo que Dios nos da? Miramos a los otros e impíamente nos comportamos viendo cómo los otros aparentemente son enriquecidos, el impío, y nos olvidamos que hay un fin para el que no conoce a Dios ni le da gloria a Él. La ira de Dios viene sobre ellos, viene sobre todo aquel que olvida que hay un creador y que su mano está sostenida por la bondad de Dios. Y más aún nosotros, que podemos decir que conocemos a Cristo, ¿cómo nos vamos a olvidar de dar gracias a Dios en todas las cosas? Esta es la voluntad de Dios, que agradezcamos a Él, que seamos agradecidos. El Hijo de Dios mira a los cielos para hacer ver a los hombres que todo al final es un regalo de la compasión de Dios, porque no merecemos nada. ¿O acaso crees tú que tú mereces algo? ¿O acaso crees tú que mereces algo de Dios y que Dios te debe algo? ¿Eres tan necio y tan orgulloso para creerlo? Él no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Él, todo a Él. Y en solo unos momentos después de haber dado gracias por aquellos alimentos, panes y peces comenzaron a hacer más. No había material para hacer pan, no había harina. De un momento a otro, de la nada, comenzaron a salir más peces y panes y panes y panes. De lo inmaterial salió lo material. De la nada, como dice Juan capítulo 1, de la nada. ¿Todavía va a seguir creyendo usted en la evolución? Qué cosa más necia. Hay un creador, hay uno que hizo todas las cosas. No es una casualidad. No es una casualidad. No era una ilusión. Más de 5,000 personas estaban presenciando lo que estaba pasando. Eran alimentos listos para ser consumidos. Los discípulos solamente tomaron lo que Cristo hizo y lo repartieron según la gente fue ordenada por el Señor. Cristo lo hizo todo. Cristo ordenó la mesa. Y Cristo dio los alimentos nada más para ser repartidos. Los suyos solamente fueron instrumentos en las manos del Creador. ¿Quieres más? ¿Es suficiente? ¿Hay algo más para mis hijos? Sí, claro, aquí hay más pan. Míralo, allá está en lo alto de la montaña. Aquel lo está haciendo, ¿lo ves? Él hizo alimentos en abundancia. Él hizo alimentos para que sobraran.
¿Sabes que Él sabía que estarías hoy aquí y te trajo este alimento para ti? ¿Sabes que Dios sabía que hoy ibas a estar aquí y tiene alimento para ti? El hambre hizo que ninguno despreciara aquel alimento. Quiera Dios que hoy haya hambrientos entre nosotros, hambrientos de conocer a Cristo, hambrientos de perdón y de vida, porque solamente Él lo puede hacer. Busquemos por un momento Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 12. Primero de Reyes 17, versículo 12. Tenemos aquí un caso muy hermoso de algo similar, pero con el mismo poder. Versículo 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El mismo Dios que tenemos en Juan capítulo 6, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El mismo poder creador. ¿De dónde más harina? ¿De dónde más aceite? Es este mismo Dios que está haciendo estas cosas maravillosas. Hizo alimento en abundancia. La Biblia nos dice en Juan capítulo 6 que se recogieron cestas. 12 cestas de pedazos de pan. Y en el Evangelio de Marcos se nos dice también de pescado también sobró. Puedo pensar que esto se repartió luego entre los viajeros, pero la Biblia no lo dice nada más por decirlo. La Biblia nos dice que esto quedó registrado, recogerlo para que no se desperdicie. Te pregunto, ¿aprecias tú la bendición de Dios cuando es abundante? Puede ser que hoy Dios te esté bendiciendo con abundancia. Y aún en los momentos de abundancia hay que tener cuidado, porque podemos olvidar a aquel que nos dio todas las cosas. Dios dio abundancia. ¡Qué grandiosa obra! No escaseó, no fue poco lo que se recogió, fue mucho alimento. No solo dio lo necesario, sino más allá. La gente entonces pensó: aquí está el rey, aquí está el que necesitamos, uno que puede ser nuestro gobernante. ¡Qué campaña política!, ¿verdad? ¡Qué campaña política!, pudo haber pensado alguno. Ya tenemos aquí nuestro primer candidato, pero Cristo no buscó su gloria en esto. Cuando había solo unos panes y unos peces, Él dio gracias a su Padre, cuando la gente no tenía fe. El Señor les enseñó a mirar a quién debían de mirar. Les mostró que su mirada no debe estar puesta en sí mismo, sino en Dios y en su Hijo, a quien Él envió. Es interesante que la Biblia no registra después de este milagro que las gentes hayan venido en ese momento
para agradecerle. Más adelante la Biblia nos va a decir que lo siguieron y nos va a decir la razón por qué le siguieron. Pero en este momento no vemos a la gente corriendo a Cristo diciendo, gracias Señor, gracias por satisfacernos. No vemos a la gente haciendo esto. Solo querían a alguien que saciara sus vientres. No terminaron arrodillados, poniendo su mirada en los cielos, dando gracias a Dios por suplirles el alimento que no tenían para ese día. ¿Saben que así termina el impío sus días? Y debemos de cuidarnos que nosotros como creyentes nunca terminemos nuestros días así. Que cuando vamos a nuestras camas y vamos a nuestros cuartos, oremos al Señor dándole gracias por todo lo que hemos recibido. El impío limpia su boca, se alegra de haber sido saciado y sigue su camino. No considera que no merecía el alimento de ese día y que fue una compasión de Dios de haber tenido para ese día. La Biblia dice que Cristo sabía todo. Cristo entendió las intenciones de cada uno. El Hijo de Dios sabía las motivaciones de sus corazones. Sabía que los movió para venir y hacerle rey. Por cierto, Cristo ya es rey. Y era rey. No necesitaba la afirmación de la gente para hacerlo rey. No necesitaba la alabanza de los hombres. Ya Él es rey. Las gentes al ver las señales como esta, lo que debían de haber hecho era creer en aquel que fue enviado para su salvación. Pero sus intenciones eran un libertador del imperio romano, no un libertador que diera libertad a su esclavitud de pecado. Vamos a considerar entonces ahora algunas aplicaciones para nuestra vida. Este pasaje exalta a Cristo. Exalta su majestad, su poder de conocer todo y de hacerlo todo. Nadie tuvo que decirle a Cristo lo que debía de hacer en esa situación. Él lo sabía y podía actuar de acuerdo a su conocimiento. Cuán limitados son nuestros pensamientos y nuestras capacidades a la par de las del Señor. Él sabía dónde debía reunir a la gente, sabía qué hacer para alimentarlos. Aún ese pan y esos peces que estuvieran ahí, como les dije hace un momento, fueron la voluntad del Señor, no fue una casualidad. Cristo sabía lo que había en el corazón de Felipe y el de todos los discípulos. Él sabía la cantidad de comida que debía alistar. Él sabía que había sobrado comida. Él sabía las intenciones de los hombres después de haber comido, que sus intenciones no eran buenas. Dios lo conoce todo. Vamos a buscar el Salmo 139, versículos 1 al 6. Salmo 139, 6. 1 al 6 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No hay quien pueda escapar de Dios. No hay quien pueda escapar de su presencia. No hay pensamiento que se esconda de Él, ni acto que pueda taparse delante de sus ojos. La intención de la gente, Dios la conocía. Aunque Él sea invisible a nuestra vista, nada de nosotros es invisible a Él.
Después que Cristo resucitó y fue a Pedro, Pedro, al ser preguntado por su amor hacia Cristo, Pedro dijo al Señor lo siguiente: tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Esta es una realidad. Es uno de los atributos incomunicables de Dios. Él lo sabe todo. Su omnisciencia. Todo lo sabe el Señor. Después que Cristo resucitó, como les dije, no había en Pedro duda de que él sabía todas las cosas. El Salmo 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El mismo que vio el corazón de Caín cuando mató a su hermano Abel y no había nadie, es el mismo que estaba viendo el corazón de Felipe y el corazón de todos aquellos que llegaron aquel día. ¿Crees tú que puedes escapar de los ojos de Dios? Aquel día en que estuviste escondido e hiciste aquellas cosas que piensas que nadie te vio, Dios sabía. Dios vio, Dios lo conoce todo. No hay nadie que pueda escapar de su presencia, de su conocimiento. Dios sabe lo que tú hablas. Dios sabe lo que tú ves en secreto. Dios conoce tu situación. Para los creyentes, la omnisciencia de Dios es un gran consuelo. Que Dios lo sepa todo, porque Dios sabe tus problemas. Dios sabe tus necesidades. Dios sabe si hoy cuando vuelves a tu casa no vas a tal vez tener comida. Dios sabe de tu enfermedad. Dios sabe de las luchas contra el pecado que tienes. Dios sabe cuánto estás orando por ese hijo o por esa hija o por tus padres. Dios sabe de tus angustias, Dios lo sabe. Muchas veces nosotros queremos contar a otros nuestras situaciones. Está bien que otros oren, pero en primer lugar, descansas tú en que Dios lo sabe. El consuelo para el creyente es que Dios lo sabe. Porque si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de sus hijos? Él lo sabe todo. Él sabe si no tienes dinero para comprar aquella medicina. Él sabe de tu necesidad de trabajo. Dios lo sabe todo. A pesar de que haya miles de personas en este momento que estén orando y pidiendo al Señor, Él siempre escuchará a sus hijos. El que humildemente viene delante de Él, reconociendo su necesidad, postrado y sentado como estuvo aquella multitud, obedeciendo la voz del Señor, Él se complace en hacerles bien, según su santa voluntad. Él todo lo puede. Dice Isaías 65:24, y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablaban, ya habré oído. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa del Señor! La comprensión del infinito conocimiento de Dios debe llevar al cristiano a la adoración. Mi vida entera ha permanecido abierta a su mirada desde el principio. Todas mis caídas, mis pecados, mis reincidencias, todo estaba en el corazón de Dios. ¿Cómo no de postrarme delante de Él en admiración y adoración? Porque Él todo lo sabe y todo lo ordena. Cuánta compasión del Señor,
¿Cuánto no debemos alabar y agradecer por habernos dado todo? El Padre nos dio al Hijo. Por el Padre y el Hijo tenemos la bendición del Espíritu Santo, de haber sido enviado el Consolador a nuestras vidas. En Cristo tenemos perdón y vida, paz, reconciliación, amor, verdad, gozo. Cristo, el todo y en todos. Todo. Las necesidades de todos fueron suplidas ese día. Enfermos escucharon la palabra, saciados en sus vientres. Cristo es todo para nuestra vida. Usted no necesita más. Si usted se pone a analizar, lo que usted necesita es a Cristo nada más. Solo a Él. Porque Él es todo. Él lo puede hacer todo. No hay nada imposible para Él. Ve a Él porque Él tiene compasión de las almas que necesitan de auxilio. Él es todo lo que tú necesitas. Puede ser que no tengas una esposa, no tengas hijos, no tengas casa, que no tengas muchas cosas, pero el que tiene a Cristo lo tiene todo. Tal vez a veces es necesario que no tengamos cosas en esta vida para vernos tan necesitados y correr a Cristo. Pero también, como conoce a sus hijos, también conoce el camino de los malos. Él conoce tu vida, Él sabe lo que eres verdaderamente, Él sabe si eres un hipócrita, si vienes aquí nada más con una apariencia, Él lo sabe. Él sabe los pecados que ocultas. Él sabe si buscas a un rey para que supla tus necesidades físicas o un rey para que te libre de tus pecados. No hay nada oculto del hombre que escape al conocimiento de Dios. La Biblia nos dice un día que el rey David quiso hacer algo en oculto. Fue y fornicó con Betsabé, después mató a su esposo Urías y nadie supo nada, nadie sabe nada, nadie tomó fotos, no hay audios, nadie sabe nada. Y un día Dios mandó al profeta Natán y le dijo, tú eres ese hombre. La palabra de Dios había llegado a él, porque Dios lo sabe todo. Dios sabe en qué andas y sabe lo que has hecho. ¿Qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas para confesar tus pecados? Si no lo haces ahora, si no escuchas su voz, si no crees al que le envió, no tendrás vida eterna, sino condenación. Escucha muy bien, por amor a tu alma, por amor a tu alma, por amor a tu alma, pide a Dios que tenga compasión de ti. Tu pecado te alcanzará. Dios sabe tus pecados. El Salmo 98 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. No hay nada que escape a Él. Él lo sabe todo. Pero así como está expuesto tu pecado, al mismo tiempo, Él puede suplir toda necesidad de perdón y vida. No hay escasez en Él. No hay nada de escasez. Así como ha salvado a miles a través de los tiempos, hoy sigue salvando para su gloria. Quiera Dios que hoy usted sea uno de esos, que venga a los pies de Cristo. Obedece su voz como aquellos miles que se sentaron en la hierba. Obedece su voz y recibe la salvación que solamente Él puede dar. Él puede salvar a uno o a miles, pues es el Salvador del mundo. Su perdón no se ha acabado para el que se arrepiente. La vida eterna está para el que cree. No importa si son niños, si son mujeres u hombres. Hubo comida suficiente para todos, como hay hoy salvación suficiente para todo pecador. La comida se acabará.
Pronto volverás a tener hambre. Tú que andas en tus pecados y crees que esos te van a satisfacer, pronto volverás a ellos. Y pensarás que tendrás gozo y seguirás hundiéndote en más pecados y más pecados. Juan 6:35 dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios por esas palabras. Son palabras verdaderas. Por otro lado, debemos de considerar lo que pasó con Felipe para nuestras propias vidas. Dios permite cosas y permite pruebas en nuestras vidas. Es bueno conocer nuestra condición espiritual. Es bueno conocer nuestra condición espiritual. Así como si usted se hace exámenes físicos para saber cómo está el corazón, cómo está el colesterol, cómo está de aquello, cómo está de lo otro. Las pruebas son necesarias. Son necesarias para saber cómo estamos, cómo está nuestra situación, cómo está nuestra fe. ¿Tienes tu fe en Dios? ¿Tienes tu fe en Dios? Muchos de nosotros pensamos que tenemos mucha fe hasta el día en que el Señor nos prueba. Dice Carlos Spurgeon, predicador de antaño, siervo de Dios. Dice así lo siguiente: buena parte de la fe desaparece bajo una prueba ordinaria, igual que el rocío de la mañana cuando el sol lo mira. ¿Cuánta fe tiene un hombre cuando está sano? Pero solo aprieten la clavija y dejen que sufra y vean cuánta de esa fe desvanece. ¿Cuántos hombres tienen fe si tienen un excelente ingreso, recibido con regularidad? Pero cuando tienen que hacerse la pregunta, ¿de dónde provendrá la próxima comida? ¿Tienen fe? Ay, se ponen incómodos y se tornan ansiosos. Es algo sano ser llevados a ver cuán débiles somos, pues cuando descubrimos que buena parte de nuestra fe es irreal, nos conduce a buscar más la verdadera fe y a clamar: Señor, aumentanos la fe. Felipe fue atraído hacia su Señor, y es algo grandioso que seamos sacados de nosotros mismos y conducidos a nuestro Señor para que sintamos: Señor, no puedo hacerlo solo, pero anhelo ver cómo vas a cumplir tu propósito. Yo ni siquiera puedo creer en ti como debería creer, a menos que tú me des la fe, de tal forma que debo venir a ti incluso por más fe. Con las manos muy vacías, debo venir a ti a pedir de ti todo prestado. Entonces es cuando estamos plenos y fuertes. Sí, hermanos, necesitamos pruebas. Necesitamos de esos momentos de pruebas para saber cómo está nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está usted delante del Señor? Como iglesia, puedo pensar en la gran labor que el Señor nos está mandando a hacer, a plantar una iglesia. No sabemos si tenemos los recursos suficientes, no sabemos el lugar, no sabemos. El Señor nos ha mandado. Alimenta a esa gente. No lo sé, pero el Señor sí lo sabe y sabe cómo va a hacerlo. Y yo confío en eso. Y como iglesia debemos de confiar que Dios lo va a hacer. Descansar en Él. Pero también nuestra vida personal. Cada uno debe revisar su fe. Si su fe en el Señor ha crecido. Y digo, una mayor confianza en la salvación que Dios le ha dado. Una seguridad en que Dios le dio completa salvación. Y que si nos dio salvación, también nos dio lo suficiente para vivir esa vida, para agradarle a Él. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9. Voy a leer al 14, dice:
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Crecer en ese conocimiento de Dios, crecer en esa confianza de salvación en Cristo, cada vez más fuerte en las promesas del Evangelio, porque el Señor suple toda necesidad. Cristo dio estos alimentos a los discípulos para que ellos los repartieran a los otros. Como pastores, nosotros no tenemos que inventarnos nada, ya todo lo hizo el Señor. Nada más tenemos que llevar ese alimento confiando en que el Señor es un Dios poderoso, maravilloso, glorioso, y que Él alimenta como el buen pastor a sus ovejas. Nosotros no necesitamos de algo más. No necesitamos inventarnos otro evangelio. No necesitamos inventarnos alguna cosa especial para llenar las iglesias. Es el alimento del Señor lo que la gente necesita. Su palabra para alimentar las gentes. Sigamos confiando. Sigamos confiando en el Señor y poniendo toda esperanza en Él. No necesitamos evangelios diferentes de prosperidad, otro tipo de cosas. El evangelio sencillo y fiel, el cual nos ha sido dado, es poder de Dios para salvación. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos has permitido estar aquí y escuchar tu palabra. Todo lo hiciste tú, Señor. Es tu palabra la que debe penetrar en lo profundo de los corazones por tu Espíritu. Y eso pedimos, Señor. No la demagogia, no tal vez lo impresionante de un hombre que pueda hablar, tu palabra sencilla, porque es poder tuyo. Tú, Señor, que conoces los corazones, sabes cuál es la necesidad de las gentes. Pero te pido que hagas ver a las personas su verdadera necesidad. Que dejen de pensar y poner prioridad en sus necesidades físicas. Y consideren la necesidad en sus almas del verdadero alimento. Que se vean a sí mismos en medio de la situación que están y corran a ti. Dios eterno, gracias por tu Hijo Jesucristo, en quien está toda esperanza. Gracias por tu Hijo, por aquel que es el verdadero pan de vida. Te alabamos y en tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.